Listo. Vamos con la tercera parte. Dice, si no hace usted esto, va a pasarla mal. A mí me intriga qué es lo que no hay que hacer, ¿no? A ver qué dice. Allá por 1898, en Rockland Country, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve. El aire era frío. No se ejercitaba al caballo desde hacía días. Y cuando se lo llevaba el abrevadero, se encabritó juguetonamente, tiró un par de coces al aire y mató a Jim Farley. La aldehuela de Stony Point tuvo, pues, aquella semana, dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces 10 años y fue a trabajar en un horno de ladrillos, a acarrear arena y volcarle en los moldes y a dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol. Este niño Jim no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su humor de irlandés poseía especial talento para gustarle a la gente, de modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir los 46 años de edad, cuatro universidades le habían acordado grados honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de correos en los Estados Unidos. Yo entrevisté una vez a Jim Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo. Y le contesté, no haga bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. Entiendo, respondí, que recuerde usted el nombre de pila de 10,000 personas. No, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de 50,000 personas. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo anuncial en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona, averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín. No extrañaba, no extraña, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jim Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y el noroeste. Y luego subió un tren y durante 19 días recorrió 12,000 millas en 20 estados, viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida y conversar con ellas, francamente, llenamente. Luego emprendía otra etapa de su viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió un nombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista
Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal del gran personaje que le dirigía a querido Bill o querida Jane, o firmaba simplemente Jim. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la tierra. Si se recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las dactilógrafas francesas, con poco conocimiento del inglés, escribieron los nombres y, naturalmente, cometieron muchos errores. Un hombre, gerente de un gran banco norteamericano en París, me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de ir a intentar aprenderlo, deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sid Levy visitaba un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadoulos. Todos lo llamaban Nick. Levy nos contó: hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a solas antes de ir a verlo. Cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo: buenas tardes, señor Nicodemus Papadoulos. El hombre quedó asombrado. Durante lo que parecieron varios minutos, no me respondía nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, me dijo: señor Levy, en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Cambridge? Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personajes que conocían de este tema mucho más que él, pero sabía cómo manejar a las personas. Y esto fue lo que enriqueció. Al comenzar su vida, demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años, ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres, y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia, cazó una coneja. Bien pronto tuvo toda una cría de conejitos y nada con qué alimentarlos. Pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos, bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Años después, ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. G. Edgar Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril. Y Andrew Cambridge construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos, a la que puso el nombre de Edgar Thompson Trabajos de Acero. No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de transportación, en la cual dominaba Andrew Carnegie, luchaba contra la compañía en que dominaba Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al Ferrocarril Unido Pacífico. Rebajaban los precios y destruían toda la probabilidad de beneficio para la firma que obtuviera el negocio. Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver
cada uno por su cuenta, al directorio del ferrocarril. Una noche se encontraron en el hotel Sid Nichols y Carnegie dijo: «Buenas noches, señor Pullman. ¿No le parece que estamos procediendo como un par de tontos?» ¿Por qué? Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía, una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que que se desprenderían de la cooperación. En lugar de la pugna entre los dos intereses, Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó: ¿qué nombre tendría la nueva firma? Pues la Pullman Palace Car Company, por supuesto. Se le iluminó el rostro a Pullman. «Vengan a mi habitación», dijo. «Vamos a conversar del asunto». Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se vanagloriaba de que, cuando tuvo personalmente a su cargo los altos hornos, jamás se declaró en ellos una huelga. Vinton Love, presidente del Banco Texas Commerce Branch, cree que cuando mayor es una corporación, más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres, me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kirch, de Ranchos Palos Verdes, California, asiste de vuelo a la TWA. Se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio. Tanto a ella como a su aerolínea, un pasajero escribió: «Desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes, pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada y eso es importante para mí». Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier costa. Hasta el viejo P.T. Barnum, tan mundano, tan rudo, decepcionado, porque no tenía hijos que conservaran su apellido, ofreció a su nieto, C.H. Seeley, $25,000 si se agregaba el nombre de Barnum. Durante siglos, los nobles y magnates mantuvieron a artistas, músicos y escritores con tal que estos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lenox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Altam y J. P. Morgan. Y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Y muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados, pero seguramente no lo están más que Franklin D. Roosevelt, quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en ese contacto. Un ejemplo: la organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt, que no podía usar un auto corriente por tener paralizadas las piernas. W.F.
Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia. Enseña al señor Roosevelt, dice la carta, cómo se maneja un automóvil, con muchos detalles inusitados, pero él me enseñó mucho acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y animoso. Me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo, me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se lo pudiera manejar exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo: creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empezar a andar, y se lo puede dirigir sin esfuerzo. Es notable. No sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona. Cuando los amigos allegados del presidente admiraron la máquina, el señor Roosevelt dijo en mi presencia: señor Chamberlain, le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido. Admiro el radiador, el espejo retrospectivo especial, el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento del conductor, las valijas especiales en el comportamiento de equipajes, con sus iniciales en cada una. En otras palabras, notó todos los detalles que, según sabía él, me habían preocupado más. Se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora de Roosevelt, a la secretaria de Trabajo, señora Perkins, y a su secretario. Hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó: George, tendrás que cuidar especialmente esas valijas. Terminada la lección que le di para manejar el coche, el presidente se volvió hacia mí y dijo: bueno, señor Chamo Airline, hace 30 minutos que hago esperar a la Junta de Reserva Federal. Creo que haría bien en volver a mi trabajo. Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás. Pero antes de retirarse, el presidente buscó el mecánico y le dio la mano. Lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía de una falsa cortesía. Decía lo que sentía. Pocos días después de regresar a Nueva York, recibió una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Franklin D. Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. Pero, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan a un extraño, Cuando nos presentan a un extraño, conversamos con él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos. Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta: recordar el nombre de un elector en cualidad del estadista. Olvidar equivale a ir al olvido político. Y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y en los contactos sociales como en la política. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. Su táctica, muy sencilla:
Si no oía claramente el nombre, decía, lo siento, no oí bien. Después, si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía. Durante durante la conversación, se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia, Napoleón se tornaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba a solas, escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esta manera, se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. La importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones. Nos puede servir a todos. Ken Nottingham, un empleado de la General Motors en Indiana, solía almorzar en cafetería de la compañía. Notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal ceño. Hacía 2 horas que estaba haciendo emparedados y yo no era sino un emparedado más para ella. Pesó el jamón en una pequeña balanza, agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas. Al día siguiente hice la misma cola, la misma mujer, el mismo mal ceño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal. Le sonreí y le dije, hola Eunice, y después le pedí un emparedado que quería. Pues bien, la mujer se olvidó de la balanza, puso una pila de fetas de jamón, 3 hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que se me caían del plato. Deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor, desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa. El nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente. Regla número 3. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Voy a repetir la regla número 3. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Con esto terminamos la lectura de hoy. El día lunes, hoy es viernes, ¿verdad? El lunes continuamos con la cuarta regla para agradar a los demás, que dice, fácil manera de convertirse en un buen conversador. ¿Sí? Se va a ver interesante para que la plática fluya, vamos a aprender de eso, pero voy a dejar de compartir pantalla y vamos a platicar qué nos pareció la lectura de hoy. Empiezo yo. Y ya de ahí quien quiera abre su micrófono y comparte, ¿vale? Me gustó, fíjense que sí es muy cierto porque luego hacemos sentir mal a la gente cuando no nos acordamos de su nombre. A mí me ha pasado que luego no me acuerdo del nombre de la persona y luego como que no sé cómo sacarle el nombre, hasta me da a mí más pena tener que preguntarle su nombre nuevamente o preguntar, oye, ¿cómo se llamaba? O como que sacarle una plática a esa persona para que se le salga su nombre. De verdad, a mí me da más pena que olvidarme el nombre de alguien y tiene razón, el nombre, incluso el apellido de otra persona puede ser lo más importante y uno se siente bien. Por ejemplo, yo me siento muy bien cuando alguien sabe pronunciar mi apellido, cuando alguien escribe muy bien mi apellido. Para mí mi apellido es lo mejor, me encanta. Y cuando alguien me dice Coutinho y no me dice Cutiño, no me dice Cautiño, a mí me gusta, o sea, me agrada la gente que lo expresa bien y ahora lo entiendo, sí, lo entiendo. Si a mí me gusta, a las demás personas, pues obviamente también les gusta. Sí, entonces, sí, me gustó la lección de hoy. ¿Y ustedes qué opinan?
¿Alguien quiere compartir qué aprendió hoy? ¿Puede abrir su micrófono y compartirnos? Emanuel, Lili, Montserrat, es nueva Montserrat. ¿Qué te pareció, Monse, la lectura? Minerva. Yo, yo, Órale, Manuel, te escuchamos. lo que me gustó de la lectura es parte de que debemos de incluir más a las personas y decirles por su nombre, porque de esa manera incluyes y haces que se sientan parte de tu equipo de trabajo. Entonces, es muy cierto cuando tienes esa atención, ese halago, y va conectándose con todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, permite a que la gente también poco a poco vaya abriendo esos canales que son muy cerrados para ellos, el no poder hablar, el no poder expresarse. Entonces, a lo mejor podemos tener dentro de nuestro equipo de trabajo a alguien que está con esta timidez. Entonces, esto ayuda a romper ese obstáculo y permitiendo así que ellos también se atrevan a hacer lo mismo para que nosotros también podamos transmitir esos conocimientos. Esa sería mi participación. Sí, así es. Gracias, Emma. Monse, ¿quieres compartir algo? Ay, una cara Sí, nueva, qué padre. hola a todos, buenas noches. Hola, Muchas hola. gracias. Pues yo dijeran, estoy formándome apenas en el hábito de la lectura. Sé que es muy importante para cambios grandes y me encantó mucho la lectura de hoy porque anteriormente ya había escuchado eso de que el nombre o como tú dices, el apellido es muy importante saberlo para podernos dirigir a alguien, ¿no? Sobre todo con personas que ya hemos tenido contacto. Y la verdad, ya se me había olvidado. Entonces, volverlo a escuchar, volverlo a recordar es muy padre y muy bonito y yo creo que esta vez sí, ya no se me olvida, se me queda grabado, sobre todo pues en el negocio que nosotros llevamos. Yo sé que a veces es un poquito complicado, sobre todo para pues, nuestros líderes que están mucho más arriba y que ya tienen cientos de personas pues con ellos, ¿no? Pero sí, pues irles dando una revisadita a ver cómo se llama cada una de las personas de las que estamos rodeados y de las que nos vamos a seguir rodeando. Tenerlo muy presente. Y pues muchas gracias por la invitación. No, no te preocupes, Monse, y bienvenida. Sí, Gracias. fíjate que eso que dijiste, sí es cierto, se me vino a la mente ahorita, me pasó hace unas semanas. A una socia le dije Paola cuando se llamaba Paulina. Es que, ay, no, tengo como 5 o 6 Paolas y 3 Paulinas. Y luego digo, Dios mío, y yo me moría de la vergüenza, ¿no? De, ay, ¿qué le digo, no? Sí, 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 es cierto. Además, Sí, en el negocio hay que, pues, irlo, ¿cómo se dice? Ir entrenando, ¿no? Ujú. así es. Sí, gracias, Vamos a Monse. entrenar nuestra mente y a tomar mucho omega 3 y la astaxantina, que Omega, es lo que nos ayuda para para no recordar los burlarnos, nombres de nada. todos. El omega. Sí, 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 sí. así es. Gracias. Lili, Minerva, ¿quieren comentar algo? Nada. Hola amigo, nada Hola, más hola, escuché Lili. ahorita lo que estabas hablando, pero eh, me salí porque me entró una llamada, pero ahorita lo vuelvo a leer. Ok, amiga, no te preocupes. Ahí está. Ofrezco una disculpa, siempre estoy ahí como buena alumna aplicada. Sí, no te preocupes. Ahí va a estar el video en YouTube. Ahorita lo subo y les comparto la liga, ¿vale? Igual por si quieren darle otra repasada, ahí lo pueden ver. Pone Minerva. Gracias, me quedó claro que tengo que memorizar los nombres. Sí, tarea memorizar nombres, hacer planas, ¿no? Bueno, chicos y chicas, pues muchas gracias. Dejo de grabar.